Organización de referencias según orden de aparición. ¿Por qué es importante organizar las referencias según el orden de aparición? Las referencias bibliográficas sirven para que nuestros lectores puedan identificar y localizar los recursos que hemos citado en nuestro escrito. Es así que la relación entre la secuencia de referencias le da claridad al documento. El estilo Vancouver es ampliamente utilizado en publicaciones científicas debido a su claridad y estructura uniforme. Uno de los principios fundamentales de este estilo es organizar las referencias en el orden en que aparecen en el texto. Esta organización asegura que los lectores puedan identificar rápidamente la fuente de información citada, facilitando la verificación de datos y evitando confusiones. Además, el orden de aparición refleja una narrativa lógica, ayudando al lector a seguir el flujo de ideas de manera coherente. La organización correcta de las referencias también tiene implicaciones éticas y académicas. Presentar las fuentes de manera precisa evita el plagio involuntario y respeta el trabajo intelectual de los autores citados. Cuando las referencias están alineadas con el contenido, se refuerza la credibilidad del autor y del documento. Finalmente, esta práctica es clave para la aceptación de trabajos académicos en revistas especializadas, donde el incumplimiento de las normas de citación puede resultar en el rechazo del manuscrito. Mala organización en las referencias. La mala organización de referencias en un documento puede generar serios problemas. En primer lugar, afecta la comprensión del texto, ya que los lectores podrían confundirse al intentar vincular las citas con las referencias correspondientes. Esto interrumpe el flujo de lectura y desmerece la calidad del trabajo presentado. En segundo lugar, una organización incorrecta puede resultar en errores académicos significativos, como atribuir información a fuentes equivocadas. Esto podría ser interpretado como negligencia o incluso como una falta ética, afectando la reputación del autor. Además, muchas revistas y conferencias tienen normas estrictas sobre el estilo de citación. Un trabajo mal organizado podría ser rechazado durante el proceso de revisión por no cumplir con los requisitos de formato, lo que retrasa la publicación y afecta la productividad académica. ¿Cuál es el impacto de una mala organización en las referencias? 1. Falta de credibilidad científica. Un artículo con referencias mal organizadas puede dar la impresión de falta de rigor académico. 2. Confusión para el lector. Los lectores, al buscar el origen de una idea o dato, pueden encontrar referencias desordenadas o que no correspondan al contenido. 3. Rechazo del manuscrito en revistas científicas. Muchas revistas indexadas tienen criterios estrictos sobre la correcta organización de referencias. 4. Dificultad para replicar estudios. Una referencia incorrecta puede impedir que otros investigadores localicen las fuentes originales para replicar o validar el estudio. 5. Pérdida de tiempo durante la revisión. Revisores, editores y coautores dedican más tiempo a corregir los errores en las referencias, lo que retrasa la publicación. 6. Impacto negativo en el índice de citación. Si los lectores no pueden confiar en las referencias, es menos probable que citen el artículo, lo que afecta a métricas como el índice H del autor. Ejemplos de mala organización. Una referencia citada en el texto, como entre paréntesis 3, pero listada en la lista de referencias con el número 5, crea una confusión y dificulta la verificación de la fuente. Repetir la misma referencia con diferentes números
También es una mala organización porque sugiere falta de revisión o desconocimiento de las reglas del estilo Vancouver. Incluir referencias en la lista que no se mencionan en el texto, lo que puede interpretarse como relleno innecesario o falta de rigor. Obtener las referencias alfabéticamente en lugar de según el orden de aparición, lo cual contradice los principios del estilo Vancouver. Ejemplo de mala organización en las citas. Consideremos el siguiente texto. En él, el problema que se presenta es que el orden de aparición no coincide con la numeración secuencial en las citas. Las referencias también se encuentran agrupadas sin lógica. El texto siguiente es un ejemplo de organización correcta de las citas. Se muestran la numeración correlativa según el orden de mención de cada una de las citas. Estrategias para mantener el orden. Se recomienda uso de software de gestión bibliográfica. Esto es lo que puedes hacer con un gestor de referencias típico. Buscar citas, recopilar y almacenar referencias en una única base de datos, gestionar notas y hacer anotaciones en archivos PDF, dar formato a las referencias de acuerdo con el estilo de citación requerido, insertar citas dentro del texto en tus documentos, generar listas de referencias o bibliografías basadas en tus citas, compartir tu colección con otros investigadores, sincronizar tu base de datos de referencias en varios dispositivos. Se recomienda utilizar un gestor de referencias como EndNote, Mendeley o Zotero, que automatizan la organización en el estilo Vancouver. Numera las citas conforme las vayas mencionando en el texto para evitar saltos o duplicaciones. Revisa cuidadosamente que cada cita en el texto tenga una correspondencia exacta en la lista de referencias. Mantén un registro de las fuentes desde el inicio del proyecto, agrupándolas según el orden de aparición. Realiza revisiones cruzadas en el texto y la lista de referencia antes de enviar el manuscrito. Estas estrategias, combinadas con una revisión final minuciosa, garantizan el cumplimiento de las normas del estilo Vancouver. Reglas generales de organización de referencias en el estilo Vancouver. Las referencias se enumeran consecutivamente en el orden en que aparecen por primera vez en el texto. Cada número de cita debe corresponder únicamente a una referencia en la lista. No se permite reordenar las referencias para adaptarlas a categorías temáticas o alfabéticas. Las referencias deben incluir todos los elementos esenciales: autores, título, revista, año, volumen, páginas, todos los que correspondan al tipo de publicación. Si una referencia se menciona más de una vez en el texto, siempre se usa el mismo número asignado inicialmente. No se permiten referencias faltantes. A toda cita corresponde una referencia. No debe haber referencias repetidas. No debe haber referencias sin cita, conocidas como referencias fantasma. Cada referencia debe estar asociada por lo menos a una cita. No se debe mezclar estilos de referencias de otros formatos como APA, Chicago, con el formato del estilo Vancouver. Como parte de las buenas prácticas para evitar los problemas de organización de las citas y referencias, se recomienda lo siguiente. Utilizar herramientas como Mendeley, Zotero o EndNote
para automatizar el orden. Verificar manualmente que las referencias en el texto coincidan con la lista final. Revisar las políticas de la citación de la revista a las que se envía el manuscrito. Como buenas prácticas para evitar los problemas de organización de las referencias, se recomienda lo siguiente. Realiza revisiones exhaustivas. Antes de finalizar el documento, realiza revisiones detalladas para asegurarte de que cada referencia citada en el texto coincida con la lista final. Utiliza gestores de referencias. Utiliza herramientas como Zotero, Mendeley o EndNote para automatizar el proceso de citación y minimizar errores. Utiliza plantillas confiables. Emplea plantillas de revistas académicas que utilicen el estilo Vancouver para guiarte en el formato. Trabaja en colaboración. Pide a un colega o mentor que revise la lista de referencias y valide que las citas estén correctamente organizadas. Realiza revisión inversa. Verifica que todas las referencias en la lista final hayan sido mencionadas en el texto y que todas las citas en el texto tengan su referencia correspondiente. Haz familiarización con el estilo. Dedica tiempo a estudiar las guías oficiales del estilo Vancouver para comprender sus reglas y evitar errores comunes. Ten actualización constante. A medida que edites el texto, revisa también las referencias para asegurarte de que los cambios no alteran el orden numérico. Organízate desde el principio. Mantén un registro organizado de las fuentes consultadas desde el inicio del proyecto, asignando números provisionales que luego podrás ajustar fácilmente. Implementar estas buenas prácticas no solo reduce la probabilidad de errores, sino que también mejora la calidad y profesionalismo del trabajo académico. En pantalla se muestran las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este tema.